Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CES. Señores, Lizania Salcedo, ya estamos en el plato fuerte. Así es. Con el doctor González Medina, el más aclamado por la audiencia de Cátedra Médica. Buenos días, doctor. Buenos días, Liz. Muy buenos días, doctora Mauri García. Y buenos días, Isidro Labur. Isidro Labur. Sí. Ese es un príncipe. Sí, no. Ayer andaba con un principito. Sí, Ian estuvo por aquí ayer. Bueno, mucha lluvia. Y don Kelvin. Pero eso nos pone alegre porque ayer, don Kelvin allá. Kelvin, claro. Lo va a sacar feo usted. Usted no lo saluda. No, porque estaba pendiente de hablar de eso, del calor que está haciendo en estos días y tendremos que hablar, ¿verdad?, la próxima vez de calor. El golpe de calor. Y salud cardiovascular, porque parece que este año vamos a tener temperaturas muy elevadas. Ayer había una sensación térmica de más de 39 grados a las 2 de la tarde. Hemos subido a 42 grados centígrados, Lizania, ¿no? Sí. Es una cosa grosera. 42, o sea, estamos prácticamente hablando de una temperatura de un desierto. Oh, claro, correcto. Ya estamos hablando de problemas. Aunque bueno, en el día de hoy hay una vaguada y tendremos agua. Sí. Miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado tendremos. Es necesario y exhortar a las autoridades que tiene que iniciarse un programa de reforestación de montañas y ríos. Señores, nuestros ríos están desapareciendo, los manglares ya existen muy poco, ha desaparecido prácticamente el berro, que es un vegetal muy saludable. A mí me encanta. Y que era una. A mí me gusta. Y que además un recurso que a la gente no le costaba nada solamente irlo a buscar. En los mangles. En los mangles, eso, en los ríos cercanos de tu pueblo. Todos los pueblos pasan un río cercano. Y han acabado con todo. Yo me pongo a ver y la verdad es que en los próximos años, si no hacemos algo, vamos a tener muchos problemas. Muchos problemas. Y países, por ejemplo, como el caso de Haití, que es quizás nuestro vecino y siamés más ejemplificador, como ese país. La deforestación lo llevó al desastre ecológico en que hay hoy en esa nación. Así que eso, ahí hay materia para hacerle caso. El tema, así es. Escuelas, reforestar. Y reiterar lo que tú decías ahorita de la educación en salud, en niños. Sí. No nos cansamos de eso porque son los que van a llevar. Es más, son los que van a llevar ahora el pupitre a la casa. Antes el pupitre de hogar estaba ahí permanente. Pero el pupitre de hogar salió hace mucho tiempo. Sí. Y ahora, si educamos a los niños, son los que van a llevar el pupitre para educar a los padres. Entonces, ahí hay un trabajo enorme pendiente porque hay que educar a los profesores. Claro. Hay que educar a los profesores. Nosotros tenemos una baja tasa de rendimiento escolar, pero es que estamos teniendo dificultades. Problemas de base. Con quien enseña. O sea, si el profesor no es holístico, no es integral, tiene buenos sueldos. O sea, los sueldos hoy día en el sistema educativo dominicano, como nunca, tenemos buenos ingresos. Entonces, un profesor de escuela pública gana por mucho más que un profesor de una escuela privada. Entonces, hay que fortalecer la educación. Los profesores tienen que leer. Hay que poner a las escuelas de pedagogía de nuestras universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene una escuela de pedagogía, hay que bien formar a los profesores. Fíjate, Mauri, a veces yo he pensado que muchos profesionales, y en el caso de los profesores, debieran ser como los médicos, que aunque todavía aquí no está bien arraigado el asunto de la certificación, la acreditación, pero cada vez se está imponiendo. Porque eso es renovar el conocimiento, ponerse al día. Claro. En algunos países usted no tiene que ir a una universidad para renovarse, sino asistir a diferentes cursos, a recibir certificaciones. No certificaciones gratuitas en el sentido de otorgarle porque tú fuiste. No. Tiene que cumplir con una asistencia, con una participación, de tal manera que usted esté al día y pueda orientar a esa masa de estudiantes de la infancia y de la adolescencia que necesita de tanta orientación hoy día para que no solamente preserve su salud, sino para rescatar valores éticos y morales que tanta falta nos hacen.
Así es. Bueno, vámonos con el tema del día de hoy, Lizania. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el doctor sobre hipercolesterolemia, los niveles altos de colesterol. Y a eso le llamamos hipercolesterolemia familiar, porque hay una asociación, tema genético, y vamos a estar dando toda esa explicación en el programa del día de hoy. Pero motivarles a que si usted ha escuchado este término porque se maneja en su familia, usted tiene dudas de cómo cuidar de su salud, de cómo cuidar de la salud de lo suyo, de cómo descartar que tenga esta condición, pues puede comunicarse con nosotros. Las líneas estarán abiertas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, adelante, ¿cómo establecer esa diferencia entre un colesterol alto por quizás un estilo de vida no adecuado a una hipercolesterolemia familiar? Sí, lo primero es definir la hipercolesterolemia familiar. Así es. Que es un trastorno genético que es heredable de los padres, de uno o de ambos, y esto se va a asociar en ambos casos de niveles elevados de colesterol, en unos casos más que otros, y sobre todo porque es una condición que viene dada porque el cuerpo, o sea, el organismo, no es capaz, no está en capacidad de desembarazarse, es decir, de sacar o de utilizar ese colesterol para bien de los órganos y eliminar la otra parte. Es decir, en este caso se acumula ese colesterol. ¿Y dónde se acumula? En las arterias, donde va a provocar enfermedad de las arterias, especialmente de las arterias coronarias, arterias cerebrales, y el sistema vascular periférico en sí. Y esto puede asociarse incluso con el desarrollo precoz o prematuro de enfermedad cardiovascular. Fíjate, hay dos tipos de hipercolesterolemia familiar. Dos tipos en sí basados en la parte genética, que es la homocigota y la heterocigota. ¿Qué es eso, doctor? Sí. Bueno, la homocigota es cuando la persona hereda. Gente que no se ha desayunado a esta hora y está hablando bueno, por eso voy a aclararlo. Sí. Sí. La persona cuando lo hereda de un solo padre, o sea, va a tener la posibilidad de desarrollar la enfermedad en un 50%, porque es dominante. Okay. O sea, el tipo de afección genética es dominante. Y cuando es de los dos padres, entonces 100% van a tener hipercolesterolemia familiar y desarrollo de enfermedad precoz. Y sobre todo, el homocigoto es que más temprano desarrolla enfermedad. Ahí podemos ver características en la pantalla, ¿verdad? Características clínicas, básicamente esas manchas amarillas en los párpados, arriba, tanto arriba como abajo, ahí cercano de la nariz, ese arco o anillo que se ve en la córnea de los ojos, sí. Se llama arco corneal, que se separa del borde que va más hacia afuera, para diferenciarlo del arco corneal senil, de los envejecientes, que ese halo blanco se adosa al borde. Tú no puedes diferenciar dónde termina la córnea y dónde termina él. Y es una diferencia. Los otros son los xantomas, que son una especie como de pequeñas tumoraciones que pueden estar en los tendones de Aquiles, en los codos, en las manos, y otro tipo de xantomas o lesiones que son eruptivos, más que así como especie de nódulos, que pueden aparecer en la superficie de los glúteos, en las rodillas. Es decir, tenemos una serie de manifestaciones clínicas que se le llaman estigmas, es decir, que si tú los ves, pues ya tienes el diagnóstico. Y que se presenta tanto en el homocigoto como en el heterocigoto. El heterocigoto, entonces, es aquel que solamente le hereda de un solo padre. Okay. El homocigoto tiene el gen de los dos padres y hereda el gen completo, es decir, la anomalía completa del homocigoto. Ese homocigoto incluso puede comenzar a tener enfermedad de los 2 a 3 años de edad. Presentar una manifestación ya. Tener evidencia, quizá no manifestaciones clínicas, pero sí evidencia de que tiene aterosclerosis. Escúcheme, doctor, ¿usted podría repetir la diferencia que hay entre la hipercolesterolemia que tiene o sea, que genéticamente es homocigoto al que es heterocigoto? Sí, el homocigoto es el que hereda una parte del gen nada más. Y entonces va a tener niveles más. El homocigoto, el heterocigoto va a tener un colesterol de un nivel mucho más bajo. Exacto. Inclusive este tipo de paciente este tipo de condición la vamos a encontrar
porque afecta a 1 de cada 200 personas. Ok. Es decir, no tiene niveles muy altos de colesterol y debemos sospecharlo. Tan pronto tengamos un paciente que su colesterol es de 220 miligramos por decilitro y que se mantiene así a pesar de una dieta, es decir, no logra bajar, sospeche que puede tener una hipercolesterolemia familiar heterocigota. Contrario, claro, puede tener colesterol mucho más elevado, mientras que el homocigoto, el heterocigoto generalmente tiene valores por encima de 190 la LDL. Y en el caso del homocigoto, generalmente llega hasta 400 miligramos por decilitro. Eso es muy importante. Exacto, cuando tenemos entonces niveles muy desproporcionados, cuando tenemos niveles sobre 400, hasta 500, hay que pensar entonces en un homocigoto. Eso es correcto. Hay que tener mucho cuidado porque estos estigmas que vimos en la pantalla, estas lesiones, estas manifestaciones clínicas, no siempre aparecen tempranamente. Exacto. A veces aparecen mucho más tardío, sobre todo en el heterocigoto. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de hipercolesterolemia familiar es porque puede haber algo más complejo. Tú puedes tener también la hiperlipidemia familiar combinada, en la que está elevada colesterol y triglicéridos. Va a depender de dónde está la alteración. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, nosotros vamos a tener alteraciones a 3 niveles. Antes se creía que era un solo nivel, que era con respecto al receptor de la LDL, porque o está ausente o está deficiente, porque es el que capta el colesterol que está caminando en la circulación y lo lleva al hígado para ser eliminado como sales biliares, como bilis. Obviamente, estos pacientes, ahora sabemos que hay también alteraciones del gen que tiene que ver con el receptor de ese colesterol, pero además también del gen que tiene que ver con una enzima que se llama proproteína convertina succinicina C9. Se llama PCSK9, que es lo que va a ver la gente en los periódicos, en la literatura. Ahora, investigando, se encontró que eso fue tratando de bloquear para mejorar el nivel de lípidos en los pacientes. Se encontró que había una enzima que se encargaba de reciclar el receptor de LDL en el hígado. Y esa enzima, cuando está hiperfuncionante, lo que hace es que impide que ese receptor se recicle. Y entonces no puede captar colesterol y tienen colesterol elevado. Uh-huh. Cuando esa enzima está hipofuncionante, o sea, la mutación genética que la afecta es porque actúa poco, entonces los pacientes tienen colesterol muy bajo, porque hay más disponibilidad de receptores para captar colesterol que está en el plasma. Y esto es muy importante porque ahora eso se ha convertido en un medicamento para tratar pacientes que son muy resistentes, sobre todo a hipercolesterolemia familiar, resistentes al tratamiento, es decir, mantienen niveles elevados de colesterol. Inclusive ya tenemos disponible un fármaco de más reciente introducción que tiene que ver ya no con la enzima directamente, sino con el gen de la enzima que está disponible en el país. Obviamente estos fármacos son caros para la población dominicana, a pesar de que los han dominicanizado, como yo digo, porque ahora mismo ese medicamento anda por un precio de 67,000 pesos. Pero es para usarlo 2 veces al año, cada 6 meses una pequeña inyección que se inicia con una primera dosis, se repite al mes o a los 3 meses y luego cada 6 meses. Por supuesto, los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, vamos a ver uno en 500,000 o en 1,000,000, por suerte. No es tan común como los heterocigotos, que será más fácil de manejar, pero también vamos a tener muchas veces la necesidad de tratar a estos pacientes. Estos pacientes con hipercolesterolemia familiar pueden asociarse además, 50% de ellos, con niveles elevados también de origen genético de lipoproteína A, la llamada lipoproteína A pequeña, que marca un riesgo aunque usted no tenga colesterol elevado. Entonces los que tienen hipercolesterolemia familiar, hasta un 50% también vienen asociados con esta alteración, que cuando vemos que un paciente no reduce sus niveles de colesterol adecuadamente con los tratamientos convencionales,
pensamos que pueden tener una lipoproteína también elevada. Elevada. Bueno, vamos a, después de la pausa, explicar qué es eso de la lipoproteína A y cómo controlarla adecuadamente. Pero ahora vamos a hacer una pausa, retornamos en breve, así que no le cambie.